Muy buenas, hoy voy a enseñar cómo quito las pegatinas en las cajas de cartón de los videojuegos retro y vais a ver mi técnica. Vamos allá. Bueno, y este videojuego de esta maravillosa videoconsola, Sega Saturn, esto es cartón, ¿vale? Esto es plástico, pero esto es cartón. Y vamos a quitar una de las pegatinas. Tiene varias pegatinas, tiene también por atrás. Y vamos a quitar una de ellas para que se vea cómo lo hago, ¿vale? Antes que nada, que nadie convulsione, que nadie le pete una vena en un ojo, ¿vale? Cuando vea de la manera de la que la voy a hacer, ¿vale? Lo que voy a necesitar es este líquido quita pegatinas, que se llama Label Off. Lo venden en Amazon, creo que vale 15 euros. La verdad que va cojonuda. Ya he quitado varias pegatinas en varios videojuegos. Dejaré ahora las imágenes del antes y el después por aquí. Ya he hecho varias pruebas. Y bueno, sí que es verdad que tiene estos logotipos de corrosivo y de contaminación, pero para el cartón, o sea, no corroe nada el cartón. Lo he utilizado tanto para quitar pegatinas como esta, aquí en juegos de Sega Saturn y otros tipos de pegatinas, y también pegatinas de manuales. Quité una pegatina de estas de Game que estaba ya incrustada ahí en un manual y quedó bastante bien y bastante limpio. Pero bueno, es más eficiente en el cartón porque es más rígido, se puede rascar mejor, no jodes tanto el tema. Esto yo ya dije en el anterior vídeo que no lo suelo utilizar para cosas como los plásticos, como los videojuegos o los CDs y DVDs, pero este producto es especial para quitar etiquetas y la verdad es que va cojonudo, o sea, lo recomiendo, ¿eh? Otra cosa que voy a utilizar va a ser papel para ir limpiando y atención al artículo estrella de esta técnica que utilizo yo, ¿vale? No os asustéis, pero es esto, una navaja de cortar chorizo en el monte, ¿vale? ¿Por qué utilizo esta navaja? Porque está un poco desafilada, ¿vale? No corta mucho, pero está lo suficientemente afilada para rascar. Tiene esta forma curva, ¿vale? No, o sea, si fuese así no me interesaría, ¿vale? O sea, que sea tan punzante. Me interesa esta zona de aquí, redondeada, ¿vale? Y, o sea, si podéis utilizar un cuchillo de cocina si queréis, o una espátula de estas de reparar teléfonos móviles, algo que sea fino y puedas tú rascar con mucho cuidado, ¿vale? Hay que tener paciencia, mucha paciencia. Se puede hacer en varias sesiones, porque es una técnica bastante lenta, del proceso no se hace rápido. Y hay que tener mucho pulso y no ponerse nervioso y estar tranquilo en todo momento. Vale, vamos a quitar la pegatina de atrás. Esta de aquí, ¿vale? He elegido esta, tengo varias para quitar. De hecho, esas de adelante, aquí también tiene restos de, no sé si se ve por aquí, restos de pegamento por aquí. ¿Vale? Todo esto lo tengo que quitar, tengo que hacerle la limpieza a este. Esto también se lo quiero quitar, porque esta pegatina la ponían solamente en los videojuegos que salían en Portugal y se la quiero quitar. Pero para que no se haga el vídeo súper denso y porque a la hora de grabar a mí me va bien esta pegatina que está aquí en la esquinita, vamos a quitar esta pegatina, ¿vale? Lo primero que hago es intentar quitarla con la uña. Todo lo que se pueda sacar con la uña, mejor. ¿Veis? Esta sale, pero no sale del todo completa. ¿Veis? ¿Veis? Sale la esquinita esta que ya estaba levantada, pero todo esto no. Entonces, lo que yo intento hacer es sacar todo lo máximo que se pueda, lo que se pueda sacar a mano. Si es con la uña, mejor, ¿vale? Todo lo que sea intentar no rascar la caja, pues mejor que mejor. Y todo lo que salga sin mucho esfuerzo y sin líquido, mejor, ¿vale? Bueno, ya he retirado todo el excedente, más o menos, la pegatina en cuestión. Y ahora vamos a proceder a quitar pues todo este pegamento que ya se ha quedado aquí con trozos de papel. Entonces ya aquí vamos a utilizar nuestro spray mágico. Viene con un tubito, que lo tengo aquí, que va de cojonudo. Viene con este tubito, que esto, pues la idea es echar un poquito y empapar toda esa zona. Sin miedo, ¿eh?
Así. Bueno, he ido con cuidado para que no se me caiga por dentro. Y ahora, esto huele como a naranja, ¿eh? Huele como a frenador. Es cuestión de coger y poquito a poco ir rascando así el pegamento. Hay que dejarlo un ratito que vaya sacándole, o sea, que vaya reblandeciendo y con mucho cuidado y mucho tacto de cirujano para no rascar la caja, ir pues como removiendo el excedente. Mirad, ya aquí empieza a soltar las primeras capas, ya empieza a hacer efecto el producto, ya empieza a desenganchar completamente esta pegatina. Mirad, con mucho cuidado, mucho tacto, mucha paciencia. El producto ya está haciendo su efecto. Ya ha salido. Y todo este pegamento que ya está duro, esto hay que ir rascándolo. No queda otra. Esto no va a salir como una película. Pero si vas rascando poquito a poco, sin hacer mucha presión, simplemente de lado, así. ¿Veis cómo voy arrastrando la mierda? El pegamento. Con mucho cuidado. Claro, lógicamente hay cajas más resistentes que otras. Yo en las cajas retro, las únicas que las he probado es en las de Sega Saturn. Si tocáis el líquido, es un líquido un poco aceitoso. Es un líquido un poco aceitoso y me recuerda mucho a los desengrasantes industriales. Si alguno de vosotros ha trabajado alguna vez de mantenimiento o en una fábrica o algo así, si oléis los desinfectantes, los desengrasantes industriales, pues tienen la misma, no sé, se me hace muy parecido tanto el olfato como el tacto. Pues ya está todo. Como habéis visto, no ha sido... eh, ha sido un trabajo bastante fino. No queda ni rastro. No ha hecho ni una rascada. Bueno, por aquí se ve quizás un pelín que me queda de rascar más. Pero muy poca cosa. La verdad que queda de puta madre. No se ha comido nada la pintura. Al tacto queda normal. No se ha comido. No ha rascado el cuchillo este. No ha rascado nada porque he ido con mucho cuidado. Y nada, pues es una técnica que utilizo yo y espero que sirva a la gente, que os animéis ya más a comprar esos videojuegos que a lo mejor se descartan, ¿no? A lo mejor en Wallapop los descartamos porque tienen pegatinas o porque tienen restos de precios de las tiendas y demás. Pues bueno, con esta técnica pues es más fácil comprar esos videojuegos más baratos que los que están impolutos y luego tú los limpias y quedan de puta madre. Mirad también cómo esta zona de adelante me he animado
esto después de grabar el vídeo, me he animado a quitar también las pegatinas de adelante y mirad cómo sale el pegamento que hay aquí. Súper fácil. O sea, no he tenido prácticamente ni que hacer nada, ni que hacer fuerza. Sale solo. Ya he quitado el pegamento de aquí. Y ahora voy a intentar quitar esta. Primero la voy a arrancar, luego voy a ponerle el producto y lo voy a ir rascando. Mira, me ha costado mucho, me cuesta mucho de arrancarla, la etiqueta. Y lo que he hecho ha sido ya echarle el producto para que se vaya empapando, ni que sea por los laterales, para irla arrancando poco a poco. Claro, esta parte de aquí, como es un poco plastificada, la etiqueta no cala el producto, solo cala en la zona más de papel. Entonces, por eso es importante sacarlas primero, intentar arrancarlas y dejar solo la parte de atrás. Ahora voy a esperar un ratito a ver si cala toda la pegatina y poco a poco ir retirándola. Mirad cómo va saliendo ya. Simplemente metiendo la navajilla por abajo. Pasa que necesito las dos manos para hacerlo, para ir empujando, para hacerlo contacto y no rascar nada. Pero la etiqueta ya podría incluso casi tirar un pelín e ir metiendo el producto por aquí. He puesto otra vez el trípode porque es que se ve súper bien esta pegatina, que es más rígida. Cómo va saliendo poco a poco. Mira, mira, mira. Si quedan restos de pegamento me da un poco igual. ¿Veis? Esta zona que era la que ya no está humedecida por el producto, va dejando restos de pegamento, pero es que eso me da igual, porque eso lo voy a rascar luego. Pero lo que me interesa es sacar esta pegatina. Fuera. Y ahora a esto le echamos producto también. Así. Y poco a poco. Estoy tranquilo de que el producto yo sé que no jode la caja, ¿eh? Que dentro de unos años a lo mejor el haber quedado impregnado dentro de unos años se va a la mierda el cartón, pues no lo sé. Lo descubriré con el paso del tiempo. Yo creo que no, porque ahora lo limpiaré, lo dejaré bien limpio todo. Intentaré quitar que no haya restos del quitagrasas este. Pero es que vamos. Sale mejor que la de antes de atrás. Lo que pasa es que voy con mucho cuidado, pero claro, esta es la portada del juego, la parte más importante. Si se me jodía la parte de atrás, pues me da un poco igual. Que es uno de lo que recomiendo antes de poneros a quitar etiquetas de este estilo, que hagáis pequeñas pruebas en etiquetas que dan tan igual, ¿no? Que sea ensayo-error. Por ejemplo, la que he quitado yo antes del código de barras, pues mira, si hay una rascada ahí, hay un arañazo ahí o un bocado, pues oye, mira, es la zona del código de barras, pero que os sirva de entrenamiento, ¿sabéis? Y cuando ya os veáis con más confianza y que ya hayáis depurado la técnica bien, pues ya se puede ir, ya podéis hacer más sitios más complejos, ¿no? O que dan más miedo quizás de... Mira, mira, sale sola. Sale solo. Vale, y ahora ya no queda nada ya. No queda nada. Aparte el producto se seca muy fácil. Mirad. Es que es increíble. La ha dejado cojonudo. De puta madre. Y nada, esto ha sido todo por mi parte. Espero que haya servido más o menos como guía para, no sé, animarse a comprar esos videojuegos que tienen pegatinas y restos de precio. Y ya sé que la técnica es un poco rústica con la navaja y tal, pero bueno, se pueden utilizar otros artículos, otros instrumentos para retirar esas pegatinas. A mí me funciona, repito, o sea, todavía no he roto ninguna caja, no tengo restos de arañazos, porque es clave ir con cuidado, ir con mucha paciencia, ir poquito a poco y sobre todo no dar pasos en falso.
seguir los pasos, ¿no? Primero retirar la etiqueta, luego mojar bien del producto, esperar que vaya empapando todo el pegamento y luego ir rascando muy poquito a poco, con mucho pulso, sin ejercer mucha presión y poco a poco esos restos de pegamento van saliendo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao, chao, chao!